¿Cuál es la providencia de Dios encerrada en el mensaje de la cruz? ¿Quién es Dios? ¿Por qué creó el cielo y la tierra? ¿Por qué plantó el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén? ¿Quién es Jesucristo y por qué Él es el único Salvador de la humanidad? Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, usted llegue a conocer el verdadero significado de la providencia de Dios encerrada en el mensaje de la cruz. El pasaje bíblico de hoy, Mateo capítulo 27, versículo 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Lucas capítulo 23, versículos 39 al 41. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Juan capítulo 19, versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua.
Amados hermanos en Cristo y miembros de las más de 10.000 iglesias en Corea y alrededor del mundo que están presenciando este servicio a través del satélite, del Internet, de la televisión de señal abierta o de cable, o que lo están escuchando por cintas de audio, por la radio o por cualquier otro medio de comunicación en el mundo entero. Esta es la prédica número 14 de la serie El mensaje de la cruz. En el último mensaje les hablé de la providencia de Dios implícita en la crucifixión del Señor Jesús. ¿Por qué el Señor fue clavado en sus manos y pies y por qué se le despojó de sus vestiduras? La razón por la que el Señor Jesús fue clavado en sus manos y pies fue para redimirlo, es decir, perdonarlo de los pecados que ha cometido con sus manos y pies. Hermano, si no tuviera manos ni pies, no pecaría. Si el Señor Jesús no hubiese derramado su sangre al ser clavado en la cruz, no hubiera sido perdonado de sus pecados aún, a pesar de haberse arrepentido de todos ellos. Hubiera tenido que cortarse sus manos y sacarse sus ojos si pecaba con las manos o con sus ojos. Si cometía adulterio o idolatría, hubiera sido apedreado hasta morir de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento. Pero ahora, si tan solo se arrepiente de corazón y deja de pecar, todos sus pecados le serán perdonados por la sangre del Señor Jesús. ¡Qué agradecido debe estar! Si tiene presente este inmenso amor del Señor, cada día lo amará más y más. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que siempre recuerde este inmenso amor del Señor y así pueda siempre andar en la luz. Amados hermanos en Cristo, como el Señor Jesús derramó su sangre, se hizo maldición y fue colgado en un madero. Todos los que creen en esto son perdonados de sus pecados y son libres de la maldición de la ley. Aquellos que aceptan al Señor como su Salvador son liberados de las enfermedades, dolencias, pobreza y de toda clase de infortunio. Por eso, los que reciben al Señor y viven de acuerdo a la palabra de Dios siempre estarán protegidos. Sin embargo, aun si vive por la palabra, podrá pasar por pruebas, pero estas serán pruebas para su bendición. Santiago, capítulo 1, versículo 12, menciona: bienaventurado el varón que soporta la prueba. Hermano, por eso, si soporta la prueba con acción de gracias y gozo, Dios reconocerá que ha sobrellevado la prueba con agradecimiento. La última parte de la Escritura dice: porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y Mateo capítulo 5, versículo 10 añade: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermano, si enfrenta una situación de privación por haber actuado rectamente en el nombre del Señor y la acepta con agradecimiento, será bendecido espiritual y materialmente. La pregunta es: ¿qué debe hacer si pasa por pruebas y desgracias por no vivir según la palabra de Dios? En este caso, deberá arrepentirse de su mala conducta y enmendar su camino. Por cierto, hay ciertas condiciones para ello. Cuando los que están en el primer o en el segundo nivel de fe pecan, hay pecados que pueden ser perdonados si se arrepienten. En el tercer nivel de fe hay pecados que no deben cometerse. En este tercer nivel o en un nivel mayor hay pecados que son de muerte y otros por los que puede perder su salvación si los continúa practicando. Dios dice que no debe de orar por aquellos que cometen pecados de muerte. Si está en el tercer nivel de fe, ya sabe cuáles son estos pecados que conducen a la muerte.
Ahora bien, si voluntariamente comete esos pecados, no será salvo. Si ya ha llegado a este tercer nivel de fe o a un nivel mayor, debería tener una fe estable y sólida. Pregúntese entonces, ¿cómo podría cometer pecados que son de muerte? Si derriba el muro de pecado que lo separa de Dios y ora con fe, superará cualquier prueba. Sin embargo, en algunos casos, aun cuando no haya pecado, podrá enfrentar dificultades debido a los errores de otros. Incluso en este caso, si confía en Dios, Él obrará conforme a su fe. Por ejemplo, hace unos meses, mientras conducía su vehículo, uno de los copastores de esta iglesia chocó contra una excavadora. En ese accidente, su carro quedó totalmente destruido. Apenas pudo salir por la ventana, pero se dañó seriamente el cuello. El cartílago de su garganta se había hecho pedazos y, si no se operaba inmediatamente, su muerte era inminente. El hueso del esófago y el ducto para ingerir alimentos estaban completamente destrozados. Y si bien podía respirar, al ingerir algo, la respiración se le obstruía y podía morir asfixiado. Además, los médicos dijeron que luego de la operación, si se la hacía, perdería el habla. No obstante ello, el pastor no se sometió a ningún tratamiento médico. Al día siguiente del accidente, dejó el hospital y vino para que orara por él. Luego de la oración, comenzó a recobrarse y después de 3 días ya podía comer. Al 7º día sintió como un cosquilleo en su cuello y tosió, y un pedazo de hueso roto salió. Los cirujanos tendrían que haber abierto su garganta para extraer ese pedazo de hueso roto. Sí, pero Dios lo hizo salir en forma natural. Después de eso, el pastor se recuperó y pudo ingerir alimentos sólidos y carne. Desde entonces ha estado trabajando en su ministerio sin problema alguno. Queridos hermanos, tal vez se pregunte qué debe hacer en el caso de los bebés que no pueden mostrar su fe si se enferman o sufren algún accidente. En estos casos, Dios podrá obrar en esos bebés por la fe de sus padres. En una ocasión, una uva muy grande se introdujo en las vías respiratorias de un bebé de 2 meses de edad. Su situación era crítica. Esta uva en coreano se llama Jeobon, que significa uva grande. ¿Saben por qué? Porque realmente es grande. La uva llegó hasta el pulmón del bebé y la sangre ya estaba entrando en su pulmón y no podía respirar bien. Los doctores decían que no había esperanza para que el niño viviera, que ni siquiera lo podían operar porque era muy pequeño. Por último, el flujo de oxígeno hacia su cerebro disminuyó, lo que le causó un problema cerebral. Dijeron que si sobrevivía, no crecería de forma normal. Sin oxígeno, las células morirían. En esa situación, sus padres decidieron confiar solo en Dios y, en primer lugar, se arrepintieron por no haber vivido conforme a la palabra de Dios. Entonces, luego de recibir por fe la oración de sanidad que está grabada en el servicio automático de respuesta telefónica, el bebé comenzó a recuperarse rápidamente. El niño, que estaba esperando morir en la unidad de cuidados intensivos, después de una semana, fue dado de alta del hospital. 2 días después le tomaron unos rayos X y los padres y los doctores una vez más se quedaron sorprendidos. El bebé no tenía problema alguno en el cerebro y la uva en el pulmón había desaparecido totalmente. Incluso las semillas, el Dios Todopoderoso las desintegró con su poder. Queridos hermanos en Cristo, de igual forma, si los que creen en el Señor oran con fe, Dios podrá responder a sus peticiones y los bendecirá en el nombre del Señor, quien los redimió de sus pecados. Pero la mayor bendición al aceptar al Señor es que ahora podrá ir al reino de los cielos y ser salvo del infierno. El infierno es un lugar espantoso y horrible.
Marcos capítulo 9, versículos 48 y 49, dicen sobre este horrendo lugar, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego. Hermano, esto describe qué clase de castigo recibirán aquellos que van al infierno. Todos serán salados con fuego. Hace algún tiempo tuve una visión en la cual vi a las almas en el infierno retorciéndose como si estuvieran saltando. Tal como la sal revienta en una sartén caliente, los cuerpos de estas almas que vi en visión parecían estar saltando y doblándose debido al dolor y al calor del lago de fuego. Y no solo está el lago de fuego, sino también el lago de azufre, que es 7 veces más caliente que el lago de fuego. El lago de azufre es para las almas que han cometido pecados más graves. ¿Se imaginan? Las almas en el lago de azufre no podrán ni retorcerse ni gritar. El dolor y la agonía serán tan intensos que ni siquiera podrán mover sus cuerpos ni emitir sonido alguno. Las almas en el infierno sufrirán el castigo eterno sin descanso ni respiro, sea en el lago de fuego o en el lago de azufre. No podrán morir ni aún deseándolo. Por eso, la Biblia dice que es mejor que se corte su mano o su pie para no pecar que ir al infierno. No mucho tiempo después de la inauguración de esta iglesia, Dios me mostró en visión el lago de fuego y el lago de azufre. El lago de fuego es inmenso. En ocasiones, cerca de la casa de oración, en las mañanas se puede ver una especie de bruma. El agua que se evapora del lago cercano forma una especie de neblina que cubre la laguna. Es una vista bellísima. Sin embargo, digamos que hubiera una neblina muy densa. Cuando hay este tipo de neblina cerrada, los aviones no pueden despegar. Ahora bien, imaginen esta escena. Figúrense ver solamente infinidad de cabezas. A los que están en el lago de fuego solo se les verá del pecho para arriba. Pareciera como si estuvieran saltando. Por favor, no me malentiendan. Lo que les estoy diciendo es algo que Dios me mostró en visión y ahora trato de describírselos. Y debido a que hace tanto calor, sus cuerpos se retuercen, se doblan de dolor. Pero en el lago de azufre, las almas están hundidas hasta el cuello. Ahí ni siquiera pueden retorcerse. En el lago de fuego, al menos pueden gritar, pero en el de azufre ni siquiera podrán hacerlo porque es muy caliente. Ahora bien, suponga que está siendo torturado. Al menos puede gritar cuando no soporta el dolor. Si la tortura es realmente insoportable, solo podrá gemir. En el lago de azufre no podrá ni siquiera gritar. Al principio, cuando recibí esta visión, no sabía si los cuerpos que yo veía en visión se estaban retorciendo o no, porque solo les veía la cabeza. Sin embargo, ahora creo que tal vez sus cuerpos se estaban retorciendo, pero no los podía ver porque estaban ocultos por el candente azufre. De cualquier forma, no los podía ver retorciéndose, pero con toda seguridad no podían gritar debido al intenso dolor. Y este tormento seguirá por toda la eternidad. No terminará ni en millones de años. Tendrán que sufrir para siempre en el fuego del infierno. Tal vez se pregunte, ¿cuándo se decidirá el castigo eterno del fuego del infierno para cada alma? Todo eso está en el libro Infierno que he escrito y que ha sido publicado en varios idiomas. Luego de los 7 años de la gran tribulación, vendrá el reino del milenio en esta tierra. Después que termine el reino del milenio, vendrá el juicio del gran trono blanco. Estas almas serán juzgadas el día
del juicio del gran trono blanco y serán arrojadas al infierno. Sufrirán para siempre en el lago de fuego o en el de azufre. Hasta entonces serán atormentadas en el Hades. Hermano, todo lo que les estoy diciendo lo recibí en visión, después de horas de ayuno y de oración. Como les estaba diciendo, en el infierno, es decir, en el lago de fuego y en el de azufre, no habrá descanso alguno. Hermanos, hay quienes por la gracia de Dios han visto en visión el infierno y narran que vieron otra clase de tormentos diferentes al lago de fuego y al lago de azufre. Vieron a personas siendo atormentadas por serpientes enroscándose alrededor de sus cuerpos o águilas sacándole los ojos a esas almas. Vieron a otros siendo torturados con lanzas, espadas y agujas. Sin embargo, la Biblia definitivamente dice que el infierno es el lago de fuego y el lago de azufre. Hermano, el Hades es el lugar donde están las almas esperando el día del juicio final, es decir, el juicio del gran trono blanco. En un sentido amplio, el Hades inferior pertenece al infierno y el dolor que se sufre allí también será intenso, pero no es el infierno. Luego del juicio del gran trono blanco, las almas que están allí, es decir, en el Hades inferior, irán al lago de fuego o al de azufre. El dolor del tormento en el lago de fuego y en el de azufre no puede compararse con el tormento en el Hades inferior. Hermano, si realmente cree en el infierno, declarará de corazón que es mucho mejor cortarse sus manos y sus pies que ir a ese lugar de tormento eterno. Cuando llegué a saber lo espantoso que es el infierno, tomé la firme determinación de no dejar que ninguno de los miembros de esta iglesia vaya a ese horrendo lugar. Además, como siento carga por las muchas almas que en todo el mundo están yendo por la senda que conduce al infierno al no conocer la palabra de Dios, he dedicado toda mi vida, todo mi esfuerzo a la misión mundial de evangelización. Gracias a Dios, los que entre ustedes han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, ya han sido perdonados de sus pecados por medio de la sangre que derramó el Señor en la cruz. Y así ya tienen acceso al eterno reino de los cielos. Pero no es que serán perdonados tan solo confesando con su boca que creen en el Señor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, cita al respecto. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, es decir, Dios es luz, y aquí luz significa la verdad, sin nada de maldad. Continúa el pasaje. Tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermano, este versículo nos da una condición que se debe cumplir para ser perdonado del pecado. La condición es que deberá andar en la luz. En ninguna parte de la Biblia, incluyendo el Antiguo y el Nuevo Testamento, se dice que podrá ser salvo si continúa pecando. Lo que Dios, los profetas, el Señor Jesucristo y sus discípulos enseñan es que debe desechar todo pecado y llegar a la santidad. Mateo, capítulo 7, versículo 21, dice sobre el particular: no todo el que me dice, Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermano, solamente si se arrepiente, deja el pecado y vive de acuerdo a la palabra, Dios lo podrá perdonar por la sangre del Señor Jesucristo. Cuando el Señor fue crucificado, muchos se burlaron de él y lo insultaron. Incluso le decían: si en verdad eres hijo de Dios, baja de la cruz ahora. Este es el lado perverso del ser humano. Se estaban burlando e insultando al Señor Jesús, quien estaba muriendo por ellos. Hermano, si no hubiera conocido la palabra, usted hubiera hecho lo mismo. Pero como ahora ya conoce la verdad y ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, ya sabe lo agradecido que debe estar. Volviendo al mensaje, mientras muchos estaban burlando del Señor, había dos criminales que estaban crucificados, uno a cada lado de él. Mateo capítulo 27, versículo 44 cita: lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Sin embargo, el pasaje en Lucas capítulo 23, versículos 39 al 43 dicen algo diferente. Mientras uno de los criminales insultaba a Jesús, el otro le increpaba hacerlo. La pregunta es: ¿por qué se presenta esta diferencia en la Biblia? El propósito de Dios es que cuando se leyera posteriormente la Biblia, se pudiera sentir este episodio de la forma más real posible. En ese tiempo, la escena de la crucifixión no podía ser grabada en video como hoy en día, y solo podía ser recogida con palabras. Hermano, si se escribiera todo en forma detallada en la Biblia, que describe el cultivo del ser humano y el proceso de salvación, se hubiera necesitado miles de libros. En este sentido, incluso el pasaje de la crucifixión tuvo que ser resumido, y Dios hizo que fuera recogido de manera que pudiera sentirse el episodio de la forma más real posible. Ahora bien, ¿por qué no trata de imaginar la escena? Hay 3 cruces en el Gólgota, y la muchedumbre que ha venido para presenciar la ejecución está gritando enfervorizada. Los soldados romanos están impidiendo con sus lanzas y escudos que la multitud avance. La gente está parada en semicírculo y la cruz y los soldados están al centro. Por eso, de acuerdo a la ubicación de cada persona, se podía escuchar lo que decían de forma diferente. Las cruces habían sido puestas en un montículo y la multitud estaba en la parte baja. Si uno estaba al lado del criminal que lanzaba improperios a Jesús, podía claramente escuchar lo que este criminal estaba diciendo, pero no podía oír muy bien lo que el otro criminal estaba hablando. La cruz del Señor estaba en el centro, y los que se encontraban en un extremo tenían que haber oído claramente al criminal que estaba cerca de ellos. Sin embargo, no podían escuchar al otro que se hallaba en el otro extremo. Por eso, en el momento en que uno de los criminales reprendía al primero que estaba al otro extremo, la gente no podía haber escuchado lo que decía el segundo criminal. Además, podía parecer que el segundo criminal le hablaba a Jesús, que estaba en el centro. Es decir, el segundo criminal, al voltear su cara y hablar, podía parecer que le estaba hablando al Señor. Aún así, no podían haberlo escuchado bien, ya que había mucho ruido, alboroto, bulla y escarnio. Además, dado que los criminales estaban agonizando en la cruz, en realidad no podían hablar muy fuerte. En esta situación, el criminal arrepentido reprendió al otro que lanzaba insultos al Señor. Empero, para alguien que estuviera al lado del criminal que decía improperios, podía parecer que el criminal arrepentido también lanzaba insultos al Señor Jesús. No obstante, alguien que estuviera al lado del criminal arrepentido o detrás del Señor Jesús podía claramente escuchar lo que decía el Señor y ambos criminales, y podía por ende transmitir correctamente lo que habían dicho. Por cierto,
Dios pudo hacer que el escritor supiera exactamente lo que estaba sucediendo y dejarlo de escribir exactamente lo que acontecía. Sin embargo, al permitir esta clase de diferencias, los que la leen con la inspiración del Espíritu Santo podrán vivenciar esta situación tan real como si la estuvieran viendo. Hermano, todos los 66 libros de la Biblia han sido escritos por la inspiración de Dios, por lo que no hay ni un solo error ni falta en toda ella. En consecuencia, cuando lea la Biblia, aun si hay algo que no concuerda con su razonamiento, espero que no juzgue nada con sus pensamientos carnales. Lo animo a que le pida a Dios el significado espiritual de cada pasaje y que, con la inspiración del Espíritu Santo, entienda claramente su voluntad en cada versículo. Amados hermanos en Cristo, clavado en la cruz, el Señor Jesús sufrió durante muchas horas un intenso dolor y finalmente expiró. Juan, capítulo 19, versículo 31, señala al respecto. Entonces, los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Hermano, era viernes cuando Jesús fue crucificado. El día siguiente era sábado, el día de reposo para los judíos, y debido a que era día de reposo, no podían dejar a ningún cuerpo muerto bajo maldición crucificado en una cruz. Por eso los judíos le pidieron al gobernador Pilato que les permitiera bajar los cuerpos de los crucificados. Hermanos, si se quiebran las piernas de los que están clavados en una cruz, no podrán sostener más el peso de su cuerpo y morirán rápidamente asfixiados. A los dos criminales que estaban a cada lado del Señor los bajaron luego de habérseles quebrado sus piernas. Pero no fue lo mismo con el Señor. Los soldados vieron que el Señor ya no respiraba. Sin embargo, no le quebraron sus piernas. El Salmo 34, versículos 19 y 20 mencionan: muchas son las aflicciones del justo. Esto es, al malvado le desagradan los justos. Aun cuando los justos no le hagan daño, el perverso tratará de matarlos. Continúa el pasaje: pero de todas ellas le librará Jehová. Por eso, si Dios no lo libra de dificultades, se podrá sentir desamparado. Pero Dios siempre lo protegerá y lo librará. Finaliza el pasaje: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Todas estas profecías del Antiguo Testamento se cumplieron. El Señor Jesús fue crucificado para llevar todos los pecados de la humanidad. Sin embargo, Jesús mismo no pecó. Él fue un hombre justo, inocente y sin mancha. Dios protegió a Jesús para que ninguno de sus huesos fuera quebrado, como fue profetizado en el Antiguo Testamento. También en Números capítulo 9, versículo 12 y en Éxodo capítulo 12, versículo 46, Dios manda al pueblo de Israel a comer el cordero sin quebrar ninguno de sus huesos. En la Biblia, el cordero simboliza al Señor Jesucristo. Por eso, Dios les mandó no quebrar ningún hueso del cordero que representa al Señor. Como fue profetizado, ningún hueso del Señor Jesús fue quebrado, pero un soldado le abrió su costado con una lanza. Juan capítulo 19, versículo 34 dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Hermano, la cabeza y el rostro del Señor Jesús estaban cubiertos de sangre por la corona de espinas. Además, todo su cuerpo tenía cortaduras por los latigazos recibidos y estaba cubierto todo de sangre. Y aún después de ver al Señor Jesús en esa condición y sabiendo incluso que ya estaba muerto, aún así le abrieron su costado con una lanza. Al igual que animales voraces que despedazan el cuerpo de animales muertos, así lo hicieron con el cuerpo de nuestro amado Señor, ensañándose
con toda crueldad y maldad. Tan solo reparando en esto, podemos ver lo perverso que es el ser humano. Hoy en día, el pecado prevalece y es aún más denigrante que en los tiempos del Señor Jesús, a pesar que se muestran más claras evidencias para creer en el Dios creador. Aún así, el impío no quiere creer en Dios. El ser humano se arrastra tras la lujuria de este mundo, manchándose más con el pecado. Los más perversos odian y persiguen a quienes le predican el Evangelio. Aún si ven milagros hechos en el nombre del Señor Jesucristo y se muestran señales y prodigios, hay muchos que no creen en Dios. No obstante ello, Jesús fue crucificado por todos esos pecadores. Espero que ahora todos estén mucho más agradecidos por el amor de Dios, quien dio a su único Hijo, y por el amor del Señor, quien dio su vida por todos nosotros. Queridos hermanos, hay también un significado espiritual en el hecho que Jesús fuera traspasado en su costado y saliera sangre y agua de su cuerpo. En primer lugar, esto prueba que el Señor Jesús vino a este mundo como hombre. Juan capítulo 1, versículo 14, señala que Jesús es el Verbo quien vino a este mundo en carne, lo que significa que Dios, quien es espíritu, vino en cuerpo humano. Jesús no fue concebido por la unión del espermatozoide de un hombre y el óvulo de una mujer, sino por el poder del Espíritu Santo. Aún así tenía el mismo organismo de todo ser humano y creció como cualquier persona. Debido a ello, cumplió con la primera condición para ser el Salvador. La primera condición para ser el Salvador es que el Redentor debía ser un hombre. Ni los ángeles ni los animales podían redimir a la humanidad de sus pecados. Solo un ser humano podía librar a otro de sus pecados para salvarlo del infierno. Por eso Jesús vino a este mundo revestido de un cuerpo de carne y hueso. Como nosotros, sintió dolor al ser azotado y también sintió cansancio, sed y hambre. Mateo capítulo 4, versículo 2, cita: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. También Juan capítulo 4, versículo 6 agrega: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. En resumen, al brotar sangre y agua de su cuerpo cuando fue traspasado con una lanza, se probó una vez más que el Señor Jesús tuvo cuerpo humano. En segundo lugar, al derramar Jesús su sangre y agua, da a entender que el ser humano que tiene cuerpo físico puede ser también partícipe de la naturaleza divina. Es decir, ustedes y yo también podemos participar de su naturaleza divina. Mateo capítulo 5, versículo 48, cita: sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, añade: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hermano, Dios le manda a ser perfecto porque Él es perfecto y a ser santo porque Él es santo. Si dice que su espíritu está listo, pero su carne es débil, eso será solo una excusa que no tiene sentido. Eso era antes que el Espíritu Santo viniera a este mundo. Nuestro Dios y Padre es santo y perfecto. Por eso desea que sus hijos también sean santos y perfectos. Filipenses capítulo 2, versículo 5 cita: haya, pues, en vosotros este sentir. ¿Qué clase de sentir? Prosigue el pasaje: que hubo también en Cristo Jesús. Hermano, Dios le dice que debe tener la misma actitud del Señor Jesucristo. Y segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, agrega: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Sí, hermano, debe ser partícipe de la naturaleza divina. Jesús tuvo el mismo cuerpo que cualquier ser humano, pero vivió una vida santa sin cometer pecado alguno durante toda su vida. Debido a que tuvo la misma naturaleza que la nuestra, tuvo también
las mismas emociones como todo hombre. Sin embargo, superó toda tentación del diablo y vivió solo de acuerdo a la palabra de Dios. Obedeció solo a Dios con un sí y un amén. Y así cumplió con el propósito que Dios tenía para su vida. Por eso puede y debe participar de esa misma naturaleza divina, exactamente como Jesús lo hizo. Todo aquel que cree en el Señor, que ore fervientemente y dé lo mejor de sí mismo, podrá recibir gracia y fortaleza de Dios y la ayuda del Espíritu Santo para desechar todo pecado y toda maldad. En tercer lugar, Jesús derramó su sangre y agua para testificar que podrá vivir una vida con propósito y gozar de la vida eterna por medio de la sangre y el agua que brotó del cuerpo del Señor. La sangre del Señor, quien no tuvo pecado original ni cometió pecado personal, es una sangre sin mancha ni defecto. Podrá ser perdonado de sus pecados y disfrutar de la vida eterna porque Jesús derramó su preciosa sangre. Además, espiritualmente el agua simboliza la palabra. En la medida en que escuche la palabra de Dios y la ponga en práctica, podrá despojarse del pecado y llegar a ser justo. Por tanto, la sangre y el agua que Jesús derramó tienen poder para transformarlo y también para salvarlo del infierno. Al brotar sangre y agua de su cuerpo, Jesús declara una vez más que lo ha perdonado de su pecado y que podrá recibir la fortaleza para vivir una correcta vida cristiana de acuerdo a la palabra de Dios. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, Jesús tomó el camino del sufrimiento con gozo y acción de gracias porque infinidad de almas serían salvas a través de esos padecimientos. No trató de huir de esos sufrimientos hasta que llegó el momento final de la crucifixión. Solo oró hasta que su sudor se transformó en gotas de sangre para cumplir con la providencia del Padre. Tan solo deseaba que un alma más fuera librada del tormento eterno del infierno. Espero que siempre recuerden los sufrimientos que el Señor Jesús padeció y su sacrificio y amor al derramar su sangre y agua por cada uno de nosotros. Jesús llevó todos esos sufrimientos y derramó su sangre y agua no por cualquier persona, lo hizo por usted, por sus pecados y para salvarlo del infierno. La pregunta es, ¿qué debe hacer entonces para al menos intentar compensar ese gran amor del Señor? Efesios capítulo 5 versículos 1 y 2 citan: Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios fragante. Hermano, espero que en lo profundo de su corazón llegue a comprender el amor del Señor. Lo tenga siempre presente, eche fuera todo pecado y toda maldad y recobre completamente la imagen perdida de Dios. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que en el día final vaya al hermoso reino de los cielos, alabe el amor del Señor y goce así de la vida eterna. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón,
al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, usted llegue a conocer el verdadero significado de la providencia de Dios encerrada en el mensaje de la cruz. 아버지여, 감사하나이다. 멈추지 않는 그도 놀라운 권능으로 온 세계를 부으시고 만민을 인도하신 아버지, 감사하나이다. 성령의 불같은 역사로 어둠을 몰아내시고 공의로 비추시는 끝이 없는 아버지의 사랑의 공간이 목자를 통하여 영혼들에게 펼쳐지나이다. 폭발적인 목자의 권능으로 권능, 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 멈추지 않는 권능, 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 아버지 주신 권능, 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 멈추지 않는 권능, 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 아버지 주신 권능, 창조
권능 멈추지 않는 세상의 원들 권능 폭발적인 목자의 권능 권능 멈추지 않는 권능 내 사랑의 주여, 이 순간을 손꼽아 기다렸나이다. 내 사랑 주님의 눈빛은 어떠하실까? 내 아버지의 얼굴은 어떠하실까? 늘 마음에 그리며 내 안에 가득한 사랑을 고백할 이날을 꿈꾸어 왔나이다. 아버지의 펼치신 세계가 어찌 그리 아름다운지요. 날마다 하늘을 보며 주님 생각하던 일, 바람 한 자락에도 아버지의 숨결을 느끼며 그리움에 눈물 짓던 내 마음의 향을 받으사 이 아름다운 빛들로 나를 영화롭게 하셨나이다. 따사로운 주의 품에 안겨 주의 얼굴을 바라보니 심히도 기쁘고 행복하나이다. 나를 부르시는 성령님의 음성이 감동케 하나이다. 내게 주신 이 영화로움을 인하여 내 영혼이 아버지의 이름을 송축하오며 내 사랑 주님께, 나를 이끄신 주 성령님께 감사드리나이다.